en un lugar donde la oscuridad se esconde. El padre Gabriel es llamado para realizar un exorcismo, pero los demonios más peligrosos serán sus propios miedos. Las sombras de su pasado regresan para desatar un terror imparable. ¿Tienes valor para adentrarte en este exorcismo o tienes miedo? La noche era fría y oscura cuando el padre Gabriel se paró frente a la imponente mansión abandonada. Las ventanas rotas y las sombras que se cernían sobre la estructura la convertían en una presencia aterradora en medio de la noche. El padre Gabriel, un hombre de fe y experiencia en exorcismos, había sido llamado para enfrentar el mal que acechaba en su interior. Sin embargo, mientras avanzaba por el oscuro pasillo que llevaba a la puerta principal, su mente se llenaba de pensamientos turbios y recuerdos de su infancia. Recordaba las noches de tormenta en la casa de su abuela, donde las sombras danzaban en las paredes y sus miedos más profundos lo atormentaban. El sonido del viento aullando a través de las ventanas rotas parecía susurrarle que aquellos miedos aún lo perseguían. Al entrar a la mansión, el aire se volvió más espeso y opresivo. La oscuridad parecía tener vida propia, envolviéndolo en un abrazo gélido. El padre Gabriel avanzó con valentía. Cada paso se hacía oír en el suelo de madera carcomida. Mientras se adentraban en la casa, los recuerdos de su juventud lo asaltaban con más fuerza. Un destello de su madre, una mujer atormentada por demonios internos, se le presentó ante los ojos de su mente. Recordaba sus gritos en medio de la noche, sus ojos enloquecidos y su voz susurrando palabras ininteligibles en lenguajes olvidados. El padre Gabriel había jurado que nunca permitiría que el mal se apoderara de él de la misma manera que lo había hecho con su madre. La mansión parecía un laberinto de pasillos oscuros y habitaciones desgarradas. Los murmullos y susurros que llenaban el aire parecían surgir de las paredes mismas. El padre Gabriel se aferró a su cruz y su Biblia, tratando de mantener la fe en su interior mientras avanzaba hacia la fuente de la maldad que lo rodeaba. De repente, se encontró en una habitación que parecía ser el epicentro de la actividad demoníaca. En el centro, una figura retorcida y grotesca yacía inmóvil en el suelo. Era la poseída. Una mujer que había sucumbido a las fuerzas oscuras que habían tomado control de su ser. El padre Gabriel comenzó el ritual de exorcismo, recitando con determinación las palabras sagradas. Pero mientras realizaba el ritual, algo extraño comenzó a suceder. La habitación se estremeció, las paredes parecían retorcerse y el suelo temblaba bajo sus pies. El padre sintió que el tiempo se distorsionaba a su alrededor, como si estuviera atrapado en un torbellino de pesadillas. De repente, se encontró transportado a su infancia una vez más. Estaba en la casa de su abuela, rodeado de sombras que se retorcían y susurraban palabras incomprensibles. Su madre, con los ojos en blanco y la boca llena de espuma, se acercaba a él con una sonrisa retorcida en el rostro. Pero el sacerdote no se dejaba llevar. Él sabía que debía enfrentar sus peores miedos para salvar a la mujer poseída. Mientras luchaba contra las visiones de su infancia, el sacerdote continuó el ritual de exorcismo con más fuerza que nunca. Las sombras que lo rodeaban parecían desesperadas, tratando de mantenerlo atrapado en sus recuerdos traumáticos, pero él no se detuvo, no cedió ante el terror que lo envolvía. La poseída comenzó a retorcerse y a aullar. Las fuerzas oscuras que la habían consumido luchaban por mantener su control. El padre Gabriel sintió que la mansión misma se sacudía en respuesta a la batalla entre el bien y el mal. El suelo se agrietaba bajo sus pies, las paredes se quebraban y las sombras se retorcían de agonía. Finalmente, con un grito ensordecedor, el demonio que había poseído a la mujer fue expulsado. La habitación se llenó de luz
disipando las sombras que habían acechado al padre Gabriel. La poseída yacía en el suelo, exhausta, pero liberada de la maldad que la había atormentado. Sin más opción, el padre Gabriel huyó a través del pueblo, sintiendo la culpa y el miedo aplastándolo. Cada paso que daba lo alejaba de la oscuridad que había desatado, pero también lo alejaba de su responsabilidad como protector de la comunidad. Sabía que las sombras maléficas que ahora acechaban a los habitantes eran su creación, su carga de culpa. A medida que avanzaba por las calles invadidas por las sombras, los lamentos y los gritos desgarradores de los residentes llenaban el aire. La desesperación lo envolvía y la certeza de que no había escapatoria lo atormentaba. Se detuvo en un callejón oscuro, sintiendo que su corazón se hundía en un abismo de desesperación. Las sombras se acercaban lentamente. Sus formas grotescas y retorcidas avanzaban hacia él. El padre Gabriel miró hacia arriba, hacia el cielo oscuro y sin estrellas, y rezó por una solución, por una forma de redimirse. Pero sabía que ya no había esperanza para él, ni para el pueblo que había jurado proteger. Con lágrimas en los ojos y el corazón lleno de angustia, tomó una decisión desgarradora. Sacó un cuchillo de su bolsillo y con sus manos temblorosas se lo llevó al pecho. El dolor agudo se mezcló con el sentimiento de culpa, mientras su vida se desvanecía lentamente. Sabía que su sacrificio no traería de vuelta la paz al pueblo, pero al menos detendría la propagación de las sombras. A medida que pasaban los años, el pueblo quedó en el olvido, una mancha en el mapa marcada por la desgracia. La historia del pueblo y del padre Gabriel se convirtió en una leyenda de terror, una advertencia sobre los peligros de enfrentar los miedos más profundos. Ya nadie se acercaba al lugar maldito, y la memoria de lo que había sucedido allí se desvaneció con el tiempo. Y así, el pueblo quedó atrapado en la oscuridad eterna, víctima de las sombras que habían sido liberadas por un exorcista atormentado.